El día de hoy vamos a trabajar sobre el tema la corriente libertadora del norte. Muy bien, recordemos, en el contexto de la independencia del Perú, se crea una junta gubernativa, ya que hemos visto el tema pasado, que está dirigido por José de la Mar, que es el presidente, elegido por el Congreso, claro, por el Congreso Constituyente. Tenemos a Felipe Antonio de Alvarado, a Manuel Salazar y Baquíjano, ¿ya? Todos ellos actuaban de secretario y tenían autoridad y cierta función en el Perú. ¿Cuál era el objetivo de estos patriotas? Derrotar a los españoles, o sea, derrotar a los realistas. Es por ese motivo que se realizan diversas expediciones. Por ejemplo, se da la primera expedición a los puertos intermedios. El objetivo era de Lima pasar ya por la región andina y llegar al lugar donde se habían atrincherado los españoles o se habían refugiado. Pero esta expedición a los puertos intermedios fue negativa, ya que los patriotas fueron derrotados por los españoles. Es por eso que en el gobierno de Ribagüero, ¿ya? Ribagüero va a reemplazar a la Mar debido a la, como se dice, cruel derrota de los patriotas por los realistas. Consideraron que la Mar no había tomado la mejor opción, por lo tanto fue derrotado. Sufrimos eh, una gran baja en los soldados patriotas. Por eso que Ribagüero va a tomar el mando. Ribagüero también va a encabezar una expedición. En este caso va a ser la segunda expedición a los puertos intermedios. Es más, se hizo un préstamo. El Estado peruano le pidió aproximadamente 1.200.000 libras esterlinas a Inglaterra para poder solventar los gastos de guerra en comida, en vestimenta, en armas, en municiones. Entonces, ¿qué pasó? Ribagüero va a enviar a Santa Cruz, al general Santa Cruz, para que se enfrente a los españoles en la segunda expedición de los puertos intermedios. Pero igual pasó lo mismo. Le pasó lo mismo que a la Mar. También, la Mar fracasó en la primera expedición a los puertos intermedios para enfrentarse y derrotar a los españoles. En esta segunda parte de la expedición a los puertos intermedios también, pero ahora en este caso estaba comandado por Ribagüero como presidente y Santa Cruz como general. También perdió una derrota muy humillante. Por segunda vez se trató de enfrentarse y derrotar a los españoles y por segunda vez se perdió. En este contexto de fracasos militares y falta de decisión política, en este contexto va a llegar al Perú, por invitación del Congreso Constituyente, Simón Bolívar. ¿Ya? En este contexto llega Simón Bolívar. No es que Simón Bolívar llegó de la nada, no. Simón Bolívar llega por autorización y por invitación del Congreso Constituyente. Es por eso que el Congreso Constituyente le va a dar la suprema autoridad militar. ¿A quién? A Simón Bolívar. No olvidemos que Simón Bolívar, cuando llega al Perú, ya había liberado, ya había tenido algunas batallas y ya había salido victorioso. Por ejemplo, tuvo batallas muy importantes, por ejemplo, en Boyacá, en Colombia, en Carabobo, por ejemplo, la batalla en Carabobo, en Venezuela, y la batalla en Pichincha, Ecuador. En estas tres batallas, Simón Bolívar logra la independencia de Colombia, de Venezuela y de Ecuador. Así que Simón Bolívar tenía grandes logros militares y con este prestigio ganado
fue invitado por el Congreso Constituyente del Perú para que venga al Perú y derrote a los españoles y ponga orden en el Perú. Esa era la idea. En el transcurso, esta idea inicial fue cambiando por diversos motivos que se va a explicar. Muy bien, nos hacemos las preguntas: ¿quién fue Simón Bolívar? ¿Qué países liberó Simón Bolívar? ¿Quién fue el primer presidente del Perú? ¿Cuál fue el proyecto político de Simón Bolívar? Preguntas que nos vamos a responder en el transcurso de la clase. Una frase de Simón Bolívar, muy interesante. Otra frase muy interesante de Bolívar. Muy bien. Lo que ya había explicado, la participación militar y la independencia de estos tres países por parte de Simón Bolívar. Muy bien, aquí comenzamos con la parte que ya había mencionado. Bolívar llega en calidad de invitado. El Congreso Constituyente le da el visto bueno, autoriza que venga Bolívar al Perú. En este entonces era presidente del Perú Torre Tagle, ¿ya? Pero el Congreso de la República le da el visto bueno. Va a llegar en el año de 1823 Simón Bolívar al Perú. El Congreso le dio el visto bueno y el Congreso le da la máxima autoridad, jefe supremo del ejército. Él se encargaba de la parte militar, de todas las fuerzas estaban bajo su mano. ¿Qué es lo que hace Bolívar? Primero, la primera misión de Bolívar era acabar con el poder de Ribagüero. Nos preguntamos, ¿pero Ribagüero no fue presidente del Perú? Sí, sí lo fue, pero fue reemplazado por Torre Tagle. ¿Por qué motivo? Porque fracasó en la segunda expedición a los puertos intermedios. ¿Y qué es eso? ¿Para qué sirve o qué es la expedición a los puertos intermedios? Es simplemente ir a la región andina, ¿ya? Ir al lugar donde se encontraban los españoles y derrotarlos, pero no se pudo vencerlos. Entonces, por ese motivo, Ribagüero fue sacado, fue expulsado, le dieron de baja el cargo que tenía, tuvo que dimitir, aunque él no quiso dimitir, lo reemplazaron a Ribagüero por Torre Tagle. ¿Qué pasa? Ribagüero, como había sido expulsado, le habían dado de baja, ya no era presidente del Perú, lo reemplazaron, quería vengarse. Es por eso que Ribagüero hace una alianza con el virrey La Serna. No olvidemos que La Serna fue el último virrey del Perú, el último. ¿Ya? La Serna va a hacer una alianza con Ribagüero, pero nos preguntamos, si La Serna es español y es el último virrey y está en contra de los patriotas, está en contra de la independencia del Perú, ¿por qué Ribagüero, que es peruano, por qué Ribagüero, que es patriota, se alía con el enemigo? Por venganza, ¿ya? Revancha. ¿Qué pasa? Bolívar se entera de la alianza que estaba encabezando Ribagüero y La Serna. ¿Y qué hace? Lo manda a apresar a Ribagüero. Pero Ribagüero se pudo escapar. Tuvo, como se dice, influencia y se escapa. ¿Ya? ¿A dónde se va Ribagüero? A Inglaterra. Sabe que en Inglaterra no le van a hacer nada. ¿Qué es lo que hace Bolívar? Cambia su cuartel general y se va a Pativilca. ¿Dónde queda Pativilca? En Lima. ¿Ya? No en Lima metropolitana, sino en Lima, en la región Lima. Se va a Pativilca. Y ahí establece su cuartel general. Torre Tagle es acusado por Bolívar. ¿Ya? ¿Por qué? Lo que pasa es que Torre Tagle también tenía, se le puede decir, rivalidad a Simón Bolívar. No le parecía correcto que Simón Bolívar llegue al Perú. Él veía peligrar su cargo de presidente. Es por eso que Torre Tagle también se va a aliar con la Serna. ¿Ya? Y Bolívar se va a enterar de esto. Y también va a haber un enfrentamiento.
En este contexto, las fuerzas españolas van a ocupar Lima el 29 de febrero y el Congreso Constituyente se entera de lo que hizo Torre Tagle, ¿ya? O sea, fue acusado prácticamente de traidor a la patria, Torre Tagle. Y el Congreso Constituyente va a destituir a Torre Tagle. Ya no va a ser Torre Tagle presidente, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace el Congreso ante la situación? Le da todo el poder a Bolívar. Le da poder político y poder militar. ¿Y qué es lo que va a hacer Bolívar ya con este poder? Va a nombrar como ministro general, único ministro, ¿ya? ¿A quién? A una persona de confianza. Nos referimos a José Faustino Sánchez Carrión. En este contexto, Bolívar va a armar un ejército de 12.000 hombres. Y como resultado se dan dos grandes batallas que prácticamente van a sellar la independencia del Perú. Recordemos, la batalla de Junín y luego la batalla de Ayacucho. Dos grandes batallas en las que se va a derrotar a los españoles. En la batalla de Junín van a haber dos bandos, los patriotas y los realistas. Por el bando patriota tenemos a la cabeza, líder de la batalla de Junín, a Simón Bolívar. Y por el bando español o realista tenemos a Canterac, que era un general español. Aproximadamente teníamos 7.900 soldados, 1.000 de caballería y 6 piezas de artillería, o sea, cañones. Lo más raro lo más raro de la batalla de Junín es que no se utilizó ni los cañones ni las escopetas. Entonces, ¿qué pasó? Todo fue a punta de lanza, a punta de sable. Por eso a la batalla de Junín se le llama también la batalla sin humo. La batalla sin humo. No se utilizó pólvora, no se utilizó armas de fuego, todo fue a punta de sables y de lanzas. En un primer momento, la batalla de Junín no era favorable para los patriotas, ¿ya? Los realistas estaban avanzando, estaban derrotando a los patriotas en la batalla de Junín, no era favorable. Es por eso que Simón Bolívar manda la retirada del ejército patriota, ya que estábamos perdiendo. Pero Simón Bolívar no era el único que comandaba el ejército patriota. También habían otros oficiales patriotas, como por ejemplo tenemos a Andrés de Rásuri, ¿ya? Andrés de Rásuri, que tenía el cargo de mayor, le da el visto bueno y permite que un batallón llamado los Húsares del Perú ingresen a la batalla de Junín, apoyando el ejército patriota que ya se encontraba luchando, ¿ya? Estos húsares de Junín estaban bajo el mando de Isidoro Suárez, ya que Bolívar creía que estábamos perdiendo y teníamos que retirarnos, ya, escapar, para luego de nuevo rearmarnos y enfrentarnos a los españoles en Junín. Pero gracias al visto bueno, gracias al apoyo de los húsares del Perú, se logró revertir la situación. Y lo que estábamos perdiendo, comenzamos a ganar de a poco. Canterac, que comenzó a perder, tuvo que escaparse, se tuvo que ir al Cusco, ¿ya? Y esta batalla de Junín lo ganó el ejército patriota. De lo que estaba perdiendo el ejército patriota, comandados por Simón Bolívar, finalmente comenzó a ganar. ¿Cuál fue el factor determinante? Fueron dos. Fue el factor psicológico y fue el factor del apoyo militar de los húsares del Perú, ¿ya? Los húsares apoyaron a los patriotas y con este ejército aumentado se pudo revertir una futura derrota y los españoles fueron derrotados en Junín. Se ganó la batalla de Junín gracias al apoyo de los húsares del Perú que reforzaron al ejército patriota que ya estaba luchando en Junín. Luego de esto, el mismo año, más o menos 4 meses después de la batalla de Junín, se da la batalla final, la batalla de Ayacucho. ¿En qué lugar? En las pampas de la Quinua, en Ayacucho.
Ahora, ¿quiénes van a encabezar los ejércitos realistas y los ejércitos patriotas, o el ejército patriota? Por el lado patriota tenemos a Antonio José de Sucre, o conocido como Sucre. Y por el lado realista o español tenemos a José de la Serna, exactamente. José de la Serna, que es el último virrey del Perú. En este caso, los ejércitos estaban comprendidos por 57.800 soldados, tanto de infantería como caballería, y dos piezas de artillería, o sea, dos cañones. Este va a ser el último enfrentamiento contra España en territorio, ¿ya? Así que esta batalla, la batalla de Ayacucho, era la batalla crucial para cerrar la independencia y liberarnos de los españoles. No fue sencillo, fue muy complicado. En esta batalla de Ayacucho participaron, aparte de Sucre, como líder máximo que dirigía el ejército, Marcelino Carreño. ¿Quién es él? Es el jefe de los montoneros. Los montoneros es un grupo de soldados de origen andino que van a ser preparados por los patriotas para enfrentarse también en la última batalla contra España. Es por eso que en el año de 1824, en diciembre, ya, nos enfrentamos contra los realistas. Una batalla muy sangrienta. Ni el bando patriota ni el bando realista cedía su puesto. Lucharon hasta el último. Producto de que los españoles estaban comenzando a ceder, a retroceder, a perder, el aspecto anímico, el aspecto psicológico jugó en contra de España, de los realistas. Y lo que hizo Sucre es aprovechar el, como se dice, el desmotivo de los españoles para atacar con todo lo que tenían. El problema era que habían peruanos que apoyaban a los realistas. O sea, nos referimos a algunos criollos que apoyaban a los realistas y otro gran grupo que apoyaban a los patriotas. Por el bando patriota solo hubo 300 bajas, 300 soldados patriotas murieron, mientras que por el lado español o realista murieron 1.600 soldados. El ejército de Sucre avanzó, aplastó al ejército español y la Serna va a ser capturado. ¿Y qué es lo que hace Canterac, que es el general español? No le queda de otra que rendirse. Se rinde, pero sin ninguna condición. No tenía otra opción. Y la Serna fue capturado. La batalla de Ayacucho lo ganó el bando patriota. Pero ahí no queda. Luego de la arenga de Sucre y lo que hemos visto, la batalla de Junín, de Ayacucho, ¿ya? El Perú, para acabar ese problema con España, hace que firme la capitulación de Ayacucho. Una vez que la Serna fue capturado y que Canterac se rindió, se firmó la capitulación de Ayacucho, donde se establecía el trato, ¿ya? Las normas que debían seguir los españoles y lo que tenían que hacer los peruanos. En este tratado, en esta capitulación de Ayacucho, ¿ya? Estuvo presente Sucre, estuvo presente Canterac, que representaba a España, pero no fue del todo positivo para el Perú. ¿Por qué? Resulta que en esta capitulación de Ayacucho, España, claro, tenía que reconocer sí o sí la independencia del Perú. No le quedaba de otra, ya había perdido. Pero el Perú a cambio le dio varios favores, varios beneficios a los españoles. Por ejemplo, en esta capitulación se dice que el Perú le va a pagar a cada soldado español de acuerdo a su rango, de acuerdo a su cargo. Es como una especie de compensación de guerra, pero algo muy chiquito.
el Perú se comprometía a pagarle el pasaje de regresada de Perú a España. ¿Y qué pasaba si un soldado, si un oficial español se quería quedar en el Perú y no quería regresar a su país, España? ¿Qué pasaba? Según esta capitulación de Ayacucho, el Perú se comprometía a pagarle mensualmente un sueldo al oficial de acuerdo a su rango y podía vivir aquí tranquilamente en el Perú, que el Estado peruano cubría todos sus gastos y no pasaba nada. Es por eso que hubo un gran grupo de patriotas que estaban en contra de esto y otros estaban a favor. ¿Por qué? A pesar que se tuvo que darle muchos beneficios a los españoles, a pesar de esto, lo importante y el objetivo era que los españoles se vayan. Así tuvieran que, como se dice, ceder. Por un grupo fue mal visto y por otro grupo, bueno, no le quedó de otra. En este contexto, ¿ya? El general Olañeta estaba refugiado en lo que vendría a ser el Alto Perú, hoy Bolivia, ¿ya? En 1825. Todavía hacía frente, no aceptaba la derrota. Y por otro lado, en 1826, hasta ese año, ¿ya? O sea, casi prácticamente 2 años después de la capitulación de Ayacucho, eh, Rodil, que es un general español, se había refugiado en el Real Felipe, en la fortaleza que se encuentra en el Callao, esa fortaleza de piedra. Ahí se había trincherado este general español, Rodil. ¿Por qué? Porque él no reconocía que el Perú ya era independiente, ya era libre. Él quería conservar el poder y no quería ceder. Por eso que durante casi 2 años se escondió en el Real Felipe y no salió de ahí. Y la única forma que salió fue cuando se le acabó la comida, ya no había absolutamente nada que comer ni agua y por sed, por hambre tuvo que rendirse ante los patriotas. No olvidemos que el plan político de Bolívar era una república. Eso ya lo hemos visto en la clase pasada. Mientras que el plan de monarquía constitucional lo proponía don José de San Martín. Al final lo que se va a implantar, el sistema de gobierno que se implanta en el Perú es la república. En la república hay organismos democráticos que permiten a través de la elección o del voto elegir a una autoridad. Bueno, eso es en teoría. Y según ese modelo de gobierno llamado la república, Simón Bolívar se decide a implantar la república como nuevo sistema de gobierno. Aunque también hay un grupo que está en contra de la república, pero una gran mayoría acepta la república como sistema de gobierno en el Perú. En este contexto, Sucre se va al Alto Perú. Recuerden, el Alto Perú hoy es Bolivia, pero el Alto Perú era antes parte del Virreinato del Perú, pero luego se pasó al Virreinato del Río de la Plata. ¿Ya? Eso ya lo hemos visto, es simplemente recordar un poco. Sucre va al Alto Perú, se enfrenta a los españoles, ¿ya? No se olviden de Olañeta. Olañeta se había refugiado en el Alto Perú, no aceptaba la derrota, no aceptó la capitulación de Ayacucho, nunca aceptó la capitulación. Sucre va al Alto Perú, se enfrenta a este general español Olañeta y lo derrota. Lo derrota, pero no es una derrota directa. ¿Por qué? Cuando Sucre llega al Alto Perú y va a la zona donde le habían dicho que se había escondido Olañeta, se entera de que Olañeta está muerto, de que uno de los soldados de Olañeta lo mató, lo traicionó. ¿Qué es lo que hace Sucre entonces? Convoca un congreso en Chuquisaca. ¿Chuquisaca dónde queda? En Bolivia. Y el 6 de agosto de 1825, en el Alto Perú, ¿qué ocurre? Nace la República de Bolivia. O sea, Bolivia como país aparece. Antes de 1825, Bolivia no era considerado un país. No era considerado un país, simplemente era una región parte de un virreinato. En este caso, el virreinato del Río de la Plata.
pero antes el Alto Perú era parte del Virreinato del Perú. Desde 1825 hasta ahora, Bolivia es una república. Y desde 1825, Bolivia es independiente. ¿Quién independizó Bolivia? Sucre. Estuvo bajo el mando de Sucre. Bueno, las ideas políticas de Bolívar ya sabemos. Uno, crear una república, pero una república federativa. ¿Ah? Una república que tenga como presidente total o general a Sucre. ¿Qué más ocurre? A Bolívar, disculpa. En este contexto se va a crear una nueva constitución y algo más. Esta constitución va a ser vitalicia. O sea, de por vida Bolívar va a gobernar estas, como se dice, estos territorios hasta su muerte. Pero se va a generar un gran rechazo por parte de la población, ya sea boliviana o por la población peruana, porque no van a aceptar que Simón Bolívar sea el presidente, como se dice, general o total de estos países independientes, porque van a ver en la figura de Bolívar a un dictador, por eso no lo aceptan. Bolívar, al igual que don José de San Martín, veía que el panorama no era bueno, porque la población peruana y la población boliviana ya estaba comenzando a hablar cómo es posible que un extranjero, que es venezolano, nos gobierne. A nosotros nos debe gobernar un local, ya sea en el caso peruano un peruano y en el caso de Bolivia un boliviano. Y por eso comenzaban a haber disconformidades respecto a la función que cumplía Bolívar. Bolívar, igual que don José de San Martín, también cuando estableció el protectorado en el Perú, también comenzaron a hablar mal de él. ¿Cómo es posible que un argentino nos gobierne? Entonces Bolívar también estuvo presionado como San Martín. ¿Qué hizo Bolívar? Se va, decide renunciar y le da el poder, ¿ya?, a Andrés de Santa Cruz. Hubo un consejo de gobierno que va a tomar una decisión y va a elegir a Andrés de Santa Cruz. Y Bolívar se va. ¿A dónde va a regresar Bolívar? A Venezuela, su patria.